Juan capítulo 19, el versículo 31, vamos a leer del verso 31 al verso 35. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, y hace la aclaración y dice: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Fíjate, hermano, hay varios puntos. Esta mañana queremos celebrar la Santa Cena, y mi predicación esta mañana se llama El poder de la sangre. Y tomando este versículo o este pasaje como nuestro pasaje clave, hay varios puntos importantes que yo te quiero destacar aquí. Fíjate, uno de los puntos es que Juan declara que esto que está diciendo él aquí en su evangelio es completamente la verdad. Él estaba como un testigo presencial de todos estos acontecimientos, y una de las cosas que él dice es: lo que les estoy diciendo no me lo contaron, lo que les estoy diciendo no lo soñé, lo que les estoy diciendo no fue una ilusión, lo que les estoy diciendo fue algo que yo vi con mis propios ojos. Lo que les estoy diciendo es que yo estaba allí y yo les estoy contando la verdad. Yo les estoy contando lo que realmente sucedió. Y Juan aclara y dice que a causa de la fiesta de la Pascua que estaba cercana, ¿verdad? Que iba a empezar en unas pocas horas después de la crucifixión, los sacerdotes querían apresurar la muerte de quienes estaban crucificados allí en ese momento, que a saber eran 3 personas, Jesús y otros 2 ladrones o otras dos personas que estaban crucificados a su lado. Y los sacerdotes decían: no podemos dejarlos ahí, porque déjame decirte algo. Los romanos dejaban los cuerpos colgando cuando crucificaban a alguien, porque para los romanos no había ningún problema. Los romanos decían: pues que vengan las aves, ¿verdad?, de carroña y se los coman. Y podían dejar los cuerpos muertos crucificados por días. Entonces, si no hubiera habido una fiesta, la fiesta de la Pascua, los romanos hubieran dejado a Jesús allí colgado en la cruz junto con los otros 2, ¿verdad? Los hubieran dejado colgados por días. Pero como era la fiesta de la Pascua, a las 6 de la tarde comenzaba el día sábado para ellos, ¿verdad? Viernes a las 6 de la tarde comenzaba el sábado, para terminar para ellos el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, como era la fiesta de la Pascua a las 6 de la tarde y ya estaba llegando la hora, y ellos decían, los judíos decían: no podemos dejar los cuerpos ahí, ¿verdad? No se pueden quedar en el día de la fiesta esos cuerpos ahí colgando. Entonces los tenemos que bajar. Ahora, pero no podemos bajarlos vivos. Si todavía están vivos, si han sido crucificados y todavía están vivos, entonces tenemos que romperles las piernas para que terminen de morir. Porque yo les he explicado en otras ocasiones, cuando les he hablado de esto, que la persona que estaba crucificada se vencía en la cruz, ¿verdad? Y entonces tomaba esta posición de doblar las piernas, quedar colgado de los clavos de las manos, ¿verdad? Entonces todo su cuerpo, el mismo cuerpo, con el paso del tiempo, de los minutos, de las horas, iba descendiendo, ¿no? Sus rodillas se iban doblando, y para el que estaba crucificado, hermano, escúchame,
Era terrible poder respirar. Cada respiro, aparte todo el cuerpo estaba ya acalambrado, adormecido, ¿verdad? Imagínate todo el dolor de los clavos en las manos, en los pies. Eso para los que estaban crucificados. Pero Jesús no solamente estaba crucificado, Jesús había sido golpeado en la espalda, 40 latigazos, ¿verdad? Le habían puesto una corona de espinas, lo habían golpeado, le habían escupido, le habían arrancado partes de su barba, ¿verdad? Él estaba totalmente molido, ¿no? Ensangrentado. Entonces, si para los que estaban crucificados era difícil, para Jesús era peor. Entonces, se colgaban, ¿verdad? Se colgaba el cuerpo, se vencían las piernas, se doblaban las rodillas, y cada respiración de la persona para jalar aire era un increíble suplicio. Para respirar les costaba trabajo. Mantente así un tiempo tú, ¿verdad? Dile a tu esposa, a ver, amárrame en una columna, ¿no? Y tu esposa, rápido, ¿y cómo, no? ¿Verdad? Te va a amarrar, y entonces, y ahí quédate por varias horas sin estar clavado, pues se te adormece el cuerpo, se te acalambran las manos, los pies, ¿verdad? Entonces la persona estaba en esta posición. Y si la persona todavía no moría, no podían bajarlo de la cruz vivo. Entonces venían los soldados romanos con un mazo y rompían las rodillas, ¿verdad? De un golpe, rompían las rodillas. Entonces al romper las rodillas, el punto de, ¿cómo se dice esto? El punto de apoyo se perdía, y entonces la persona caía, pero esto todavía estaba clavado de las manos, ¿verdad? La persona caía, y eso hacía que sus pulmones colapsaran y la persona muriera pues de un paro respiratorio, ¿verdad? O un paro cardíaco, cualquiera de las dos cosas. Entonces vienen los soldados romanos con el primer hombre que estaba crucificado, que no estaba muerto, y le rompen las piernas. Vienen con el segundo que no estaba muerto y le rompen las piernas. Pero cuando se acercan a Jesús, los soldados romanos, que eran expertos en saber si una persona ya había muerto o no, eran expertos para, ¿cómo se dice esto? Cuando te golpean y te tortura, eran expertos en la tortura, ¿no? Ellos sabían que una persona estaba muerta o no estaba muerta. Y cuando ven a Jesús dicen, ya está muerto. No tenemos que romperle las piernas porque ya está muerto. Aparte, allí se cumplió la profecía en el Salmo que dice que no rompieron ninguno de mis huesos, ¿verdad? Entonces, un soldado romano, para cerciorarse de que realmente estaba muerto, le atraviesa el costado, y dice Juan que él vio, dice, yo vi cómo la lanza atravesó el costado, y inmediatamente de su parte del costado de su corazón salió, dice ahí Juan, agua y sangre. Lo que literalmente algunas personas dicen, yo no lo sé porque no soy médico, pero algunas personas dicen que literalmente esa señal de que salió sangre y agua es que su corazón colapsó. Lo que dicen es que su corazón literalmente explotó. Y si esto es así, hermano, entonces se cumplieron citas como por ejemplo el Salmo capítulo 22 versículo 14. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que dice, me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados. Está hablando, es una cita mesiánica hablando de Jesús en la cruz. Dice, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. O el Salmo capítulo 69 versículo 20 dice, las burlas me han roto el corazón y estoy acongojado. Y algunos piensan, hermano, que su corazón explotó por dos razones. Bueno, médicamente no sé, ¿verdad? Pero estas dos razones que dan los teólogos es porque fue insoportable la separación espiritual con el Padre. Por primera vez, el Padre y el Hijo
Dios, tres personas, esa parte de Dios Padre y esa parte de Dios Hijo, por primera vez en toda la historia del universo, se separaron. Por eso Jesús clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre ya no puede ver el pecado y el Padre voltea el rostro del Hijo que está siendo crucificado, que está cargando todos tus pecados, todas tus maldades y todos mis pecados y mis maldades. Y el Padre no puede ver al Hijo, y entonces hay una separación espiritual. Hubo un rompimiento entre el Padre y el Hijo, y eso el Hijo no lo pudo soportar. Fue insoportable esa separación. Y otros teólogos dicen que también esto tiene que ver el que su corazón haya explotado, porque su martirio fue llevado hasta el extremo. Porque escúchame, era un martirio que solamente tú y yo merecíamos. Él no lo merecía, pero tú y yo lo merecíamos. Así de extremo, así de difícil, tú y yo merecíamos ser castigados por Dios, pero Dios se puso en nuestro lugar y Él dijo: yo tomo el lugar de, en este caso, ¿verdad?, de Daniel Carrillo. Yo tomo el lugar de, y pon tu nombre ahí, ¿no? Y yo sufro lo que él tiene que sufrir, lo que ella tiene que sufrir, yo lo sufro en la cruz del Calvario. Y ahí es donde surge la pregunta esta mañana, hermano: ¿por qué Jesús tomó la determinación de dar su vida? ¿Por qué se ofreció voluntariamente para derramar su sangre por ti y por mí? Y una de las razones que podemos dar bíblicamente, no lo busques, pero en Hebreos capítulo 9, verso 22, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero más allá de eso, el poder de la sangre de Cristo hace por nosotros 4 cosas a nuestro favor, que son las que te voy a compartir esta mañana. La primera cosa que hace la sangre de Cristo a nuestro favor, ve conmigo, Apocalipsis capítulo 1. Y voy a usar citas bíblicas para cada una de estas razones, porque luego hay gente que saca cosas que no están en la Biblia, que dicen: la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo puede bendecir mi carro nuevo, ¿no? No, hermano, ven. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice que la sangre de Cristo pueda guardar tus cosas materiales. La sangre de Cristo guarda mi casa. Pues se oye padre y se oye bonito y se oye espiritual y se oye poderoso, pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice: la sangre de Cristo Jesús guarda nuestras cosas materiales. No lo dice la Biblia. Pero estas 4 cosas que te voy a decir hoy están en la palabra de Dios, y las vamos a leer en la palabra de Dios, que sí hace la sangre de Cristo a nuestro favor. ¿Qué es lo primero? Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escucha la frase que viene a continuación, dice: al que nos amó, escucha, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate, dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso sí hace la sangre de Jesús. Número 1, nos lava de nuestro pecado. Yo te estaba diciendo, ¿por qué el Señor sufrió lo que sufrió en la cruz del Calvario? Para lavarnos a través de su sangre preciosa de nuestros pecados. Y fíjate, y eso tiene también que ver con la sangre y el agua que salió del corazón de Jesús. Porque la sangre y el agua tienen un simbolismo espiritual. Porque fíjate, la sangre sirve para la expiación, pero el agua sirve para la purificación. La culpabilidad, nuestra culpabilidad por el pecado, se borra con la sangre. Pero la mancha del pecado se limpia con el agua. Dios dio su vida y derramó su sangre porque nos amó. Primera de Juan capítulo 4 verso 19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
No merecíamos su amor, pero Él nos amó como una decisión. Y su amor, hermano, lo llevó a dar su sangre para perdonar y lavar nuestro pecado. Y ahí mismo en 1 de Juan capítulo 1 verso 7 dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si hay arrepentimiento, que es la primera condición que necesitamos, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, entonces su sangre puede lavar, su sangre puede limpiar y su sangre puede perdonar, escucha, cualquier pecado que hayamos cometido. Ay, hermano, ¿cómo cree? Esto que yo hice fue terrible, fue difícil, fue vergonzoso. Mira, no importa lo que hayas hecho, Dios puede lavar, limpiar y perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. Si tú y yo procedemos al arrepentimiento. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Tú y yo, como Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo en arrepentimiento. Por eso es que la Biblia dice que Dios ahora nos considera santos, justos, inocentes. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la sangre del Cordero perfecto y nos ve limpios y nos ve sin pecado. Yo te pregunto esta mañana, no me levantes la mano ni me digas cuáles, ¿verdad? Pero ¿cuántos se acuerdan de sus pecados pasados? Yo me acuerdo, todos nos acordamos, ¿verdad? Porque tenemos memoria y porque sabemos lo que hicimos, ¿no? ¿Y cuántos se avergüenzan de esos pecados? Yo me avergüenzo, ¿no? Pecados que tal vez nadie conoce, pecados que tal vez tú no le has contado ni a tu esposo ni a tu esposa, que no fueron pecados que sucedieron ya estando casado, que fueron pecados que sucedieron cuando tú eras un jovencito, ¿verdad? Que tú dices, esto no se lo cuento a nadie, ni mi papá, ni mi mamá sabe, ni mis hermanos, ni mi esposo, mis hijos, nadie sabe lo que yo hice cuando tenía 14 años o 15 años o 20 años. Esto solamente lo sé yo y me avergüenza haberlo hecho, me da pena, me da tristeza. Pero escúchame, si hemos venido delante de la presencia de Dios en arrepentimiento, Dios ha perdonado con su sangre, ha limpiado con su sangre, ha restaurado con su sangre todo pecado y toda maldad. Y delante de la presencia de Dios, tú y yo estamos limpios. Y fíjate, y te voy a decir algo más, y estamos libres. Amén, hermano. Por eso es que podemos venir a este lugar, o puedes estar en tu casa si quieres y levantar tus manos y orar y decirle, Señor, aquí estoy, y te presentas delante de su trono porque Dios te acepta, porque Dios te ve ahora limpio y santo a través de la sangre de Cristo Jesús. Wow, eso es, se perdieron un momento para levantarse, gritar, brincar, decir amén, gloria a Dios, aleluya. Escúchame, hermano, tú y yo no nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios hizo por nosotros, creo yo, cabalmente cuenta hasta que estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, hermano, tú y yo vamos a decir, ahora ya entendí todo, ¿verdad? Ahora ya entendí la gran salvación que tenemos en Dios o que tuvimos en Dios, ¿no? Pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo desde ahora revelación y entendimiento para decirle, Señor, ayúdame a entender la magnitud de lo que tú hiciste por mí, de lo que tú hiciste en mí. Amén. Fíjate, segunda cosa que hace la sangre de Cristo que está en la palabra de Dios. Ve conmigo, Hebreos en el capítulo 9. Y fíjate lo que dice el versículo 13 al 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, está hablando de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, dice, santifican para la purificación de la carne, pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Escucha la frase que viene a continuación, dice, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo.
Está diciendo aquí Hebreos capítulo 9 que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Te explico un poquito la carta a los Hebreos, hermano. El escritor que escribió esta carta a los Hebreos está hablándole a judíos, a hebreos, que por causa de las pruebas y de la persecución, hebreos cristianos, judíos cristianos, que a causa de las pruebas y la persecución querían regresar a la religión de Moisés, a la religión del Antiguo Testamento. Y el escritor a los hebreos les muestra que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Aarón, pero que Jesús es mayor también que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y escribe este autor y dice, porque la sangre de los animales no podía de ninguna manera limpiar las conciencias de las personas que traían al altar, los hebreos, los judíos que traían al altar a sus corderos y a sus palomas o a sus bueyes. No podía, esa sangre de esos animales no podía limpiar sus conciencias. Lo único que podía purificar, no limpiar, ni sanar, ni restaurar, solo podía purificar su carne. Pero más que eso, esa sangre de esos animales no podía hacer nada. Pero dice este autor a los hebreos, les dice, pero la sangre de Cristo, esa es más poderosa que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Porque Jesús entregó su sangre para transformar, dice el escritor a los hebreos, transformar nuestras conciencias, escucha, de las obras muertas del pasado. Los pensamientos, las memorias, los recuerdos muertos del pasado, como el que te acabo de mencionar ahorita cuando te pregunté cuántos se acuerdan de sus pecados. Escúchame, esas son obras muertas del pasado y esas obras muertas apestan. Esas obras muertas huelen mal. Esas obras muertas están podridas. Y se reflejan en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Y la sangre de Cristo, hermano, trae limpieza a nuestros pensamientos, a nuestros recuerdos y a nuestras memorias. Y limpia las obras muertas que tenemos aquí en nuestra manera de pensar para traer una nueva manera de pensar. De tal manera que Primera de Corintios dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. De tal manera que en Romanos el apóstol Pablo escribe y dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino renuévense en su manera de pensar. ¿Y cómo me renuevo en mi manera de pensar? Únicamente, exclusivamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Tú tienes que poner tu mano ahí en tu cabeza, ¿verdad? Y decir, la sangre de Cristo renueva mis pensamientos. Yo ya no pienso como pensaba antes. Yo ya no pienso como pensaba cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un joven rebelde. Yo ya no pienso así. Yo ya no pienso como yo pensaba 10 años antes de aceptar al Señor. Yo tengo ahora pensamientos nuevos, renovados, transformados por la sangre de Cristo Jesús. Dios limpia mi conciencia, Dios limpia mi mente, Dios limpia mis pensamientos, Dios limpia mis recuerdos, Dios limpia mis memorias de obras muertas. Y yo soy renovado en mi mente por la sangre de Cristo. Eso no lo podía hacer la sangre de un cordero. Eso no lo podía hacer la sangre de una paloma. Eso no lo podía hacer la sangre del buey sacrificado en el altar de sacrificio. Eso únicamente lo podía hacer la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ay, hermano, es que ya no quiero tener estos pensamientos. Pues clama la sangre de Jesús. Declara la sangre de Jesús sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Éramos mal pensados, éramos mal hablados, ¿verdad?
Pensábamos mal de otras personas, hablábamos mal de otras personas, porque escúchame, porque nuestros pensamientos nos llevaban a hablar mal de la gente, nuestros pensamientos nos llevaban a hablar con groserías, nuestros pensamientos nos llevaban a hablar cosas negativas. Y no solamente hablábamos, también actuábamos, porque como pensábamos, hablábamos, y como hablábamos, actuábamos. ¿Sí o no, hermano? Pero si nuestros pensamientos cambian, nuestra manera de hablar cambia y nuestras actitudes y nuestra manera de caminar y nuestra manera de actuar también cambia. Escucha, no por ti, no por mí, no por tu poder, no por tu autoridad, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Número 3, tercer cosa que dice la palabra que sí hace la sangre de Cristo. Ve conmigo allí a Primera de Pedro. Adelantito de donde estábamos en Hebreos, ¿no? Primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19. Dice Pedro, sabiendo que fueron rescatados. Esa palabra rescatados significa en el original redimidos o comprados. ¿Escuchaste eso? Rescatados o redimidos o comprados de su vana manera de vivir, la cual recibieron o heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el verso 19, sino con la, ¿qué, hermano? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha lo que está diciendo. Dice Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Vivíamos de una manera, hermano, que no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado gobernaba, vuelvo a repetirlo, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra vida misma. Dice Efesios que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo éramos del mundo, y no solamente éramos del mundo, amábamos al mundo. Y no solamente amábamos al mundo, amábamos los deseos del mundo, hermano. Pero cuando venimos al Señor, su sangre nos rescató, dice el apóstol Pedro, su sangre nos rescató de esa vana manera de vivir. Y ahora vemos la vida de una manera totalmente, completamente diferente. ¿Quieres tú ver una vana manera de vivir? Nada más ve a Pati Chapoy, o nada más ve el noticiero de espectáculos, ¿verdad? Y que fulanito de tal, que canta no sé qué canciones, ya se volvió a divorciar por cuarta vez de una fulana y ahora es novia de no sé quién, y fulanita de tal ya no es novio de nadie, ahora es novia de otra fulana que tal, y ya gastó en un auto de no sé cuántos millones, y ya gastó en una casa de no sé cuántos millones, y ya hizo no sé qué cosas, y ya hizo no sé qué otras. Esa es una vana manera de vivir, hermano. Escúchame, y ni lo veas, no tiene caso verlo, ¿verdad? Una vida absurda, una vida llena de vanidad, ¿no? De cómo se ve mi cuerpo, de qué tan fuerte estoy, qué tan guapo me veo, qué me puedo quitar, qué me puedo sacar, qué me puedo poner, ¿verdad? De cuánto cuesta lo que he visto, de cuánto cuesta lo que traigo, de cuánto cuesta, cuánto dinero tengo, cuánto valgo. ¿Cuántos likes me dan? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos me apoyan? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos hablan bien de mí? Escúchame, dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque ¿sabes algo, hermano? Tengas mucho, tengas poco, tengas una casa de 20 millones o tengas una casa de 100,000 pesos, todo se va a quedar aquí el día que tú y yo nos muramos. Y nada nos vamos a llevar. El cuerpo de gimnasio se va a quedar ahí y se lo van a comer los gusanos. Los únicos que van a aprovechar el cuerpo de gimnasio van a ser los gusanos, hermano, porque van a decir más carnita. Conmigo, por ejemplo, pues van a decir, pues este se murió y puro hueso, ¿no? Retazo con hueso, ¿no? Pero el del gimnasio va a decir, mira, este sí vale la pena que se haya muerto, ¿no? Tu ropa, tus anillos, tus collares, tus pulseras, tus relojes,
tu carro. Yo siempre lo he dicho, hermano, lo que más amas, tus hijos lo van a ver y van a decir, ¿y esta porquería? Pues era mi papá, ¿para qué la tenía ahí? Pues quién sabe, tírala a la basura. Y si tú te pudieras levantar de la tumba dirías, ¡no! Mi cuadro, ¿verdad? Cochinada tan fea, ¿para qué lo tenía tú? Pues quién sabe, pues tíralo, ay, que se vaya, que se queme, ¿verdad? En el boiler, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, hermano. Y Jesús nos rescató de esa vana manera de vivir. Y ahora, escúchame, porque ya no vivimos con esa vana manera de vivir, vemos el matrimonio, el trabajo, el dinero, las responsabilidades y aún, fíjate, es más, los tiempos de descanso o de esparcimiento con una perspectiva completamente distinta. ¿Cómo veías el matrimonio cuando los que no eran cristianos antes de casarse, ¿no? O sea, que se casaron y no eran cristianos y luego ya siendo cristianos o ya estando casados se volvieron al cristianismo. ¿Cómo veías el matrimonio, hermano? ¿Verdad? Lo veíamos de una manera totalmente, bueno, yo no, porque yo me casé siendo cristiano, ¿verdad? Pero ustedes pecadores lo veían de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo veías la vida? ¿Cómo veíamos la vida? No, la vida no sirve de nada, ¿verdad? Nace uno llorando, esa es una canción, creo, ¿no? Nace uno llorando y se muere uno llorando. La vida es triste, la vida no vale nada, la vida. Porque no teníamos a Cristo, pero cuando tenemos a Cristo, hermano, Dios viene a cambiar nuestra manera de pensar. Y vemos la vida, vemos el matrimonio, vemos el dinero, vemos el trabajo, vemos todo desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque vemos las cosas desde una perspectiva ahora bíblica y no desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva del mundo. El otra vez que compartió Paquito, que yo no estuve, porque estuve enfermo, ¿no? Pero que compartió Paco y él comentaba algo, que mi papá le dio un consejo. El mismo consejo que le dio a él me lo dio a mí. El mismito, ¿verdad? No varió en nada, pero Paco hizo la aclaración y es cierto que mi papá en ese entonces no era muy cristiano, se empezaba a convertir, pero ahí iba poco a poco, ¿no? Y a él le dijo lo mismo que a mí me dijo. A las mujeres, hijo, cuando nos íbamos a casar, él nos sentó ahí y nos dio su gran consejo, hermano. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y lo mismo que dijo Paco lo dije yo. ¿Y entonces a quién? Pues si con esta es con la que me voy a casar, a esta es a la que te tengo que dar todo mi amor y a esta es a la que le tengo que dar todo mi dinero. Pero mi papá pensaba, porque mi papá veía la vida desde una manera totalmente distinta. Y me imagino que fue el mismo consejo que le dio su papá a él. Pero escúchame, cuando venimos a Cristo, nuestra manera de pensar cambia, ¿verdad? Decimos, no, ella es mi esposa, ella es mi mujer, ella merece todo mi amor y ella merece todo mi dinero. De todas maneras, si lo guardo en el cofrecito debajo de la cama, cuando me muera me lo va a encontrar y se lo va a gastar. Entonces, pues que se lo gaste de una vez, ¿no? Pues ahí está todo el dinero. Y la cuarta cosa que hace la sangre de Cristo, escucha, nos hace aptos o capaces para toda buena obra. ¿Dónde dice eso? Regrésate otra vez conmigo a Hebreos capítulo 13. En el capítulo 13, versículos 20 al 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escucha, por la sangre del pacto eterno, por esa sangre, dice el verso 21, los haga a ustedes aptos o capaces en toda obra buena, para que hagan, ¿qué cosa, hermano? Su voluntad, o sea, no tu voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Haciendo Él, Dios, en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Escucha, la sangre de Cristo nos hace aptos o nos hace capaces para toda buena obra. Cuando alguien te diga, no, tú ya no vas a cambiar. No, claro que sí, voy a cambiar por la sangre de Cristo. Ahí sí se aplica la sangre de Cristo, ¿verdad? Tú vas a ser igual hasta la muerte. No. Yo voy a cambiar por la sangre de Cristo, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, que la sangre de Cristo me hace capaz de tener, de hacer, de vivir en buenas obras. La salvación, escúchame, es única y exclusivamente por fe. Pero después de creer, tú y yo debemos demostrar las buenas obras de nuestra fe. Ahora, el problema es que yo no puedo hacer buenas obras por mí mismo. Eso es verdad. Yo no puedo cambiar. Hermano, escúchame, así nací y así me moriré. Eso es verdad. Mis malas mañas de joven se han perfeccionado ahora en mi vejez. Eso es cierto, pero, escucha, pero yo no puedo cambiar por mí mismo, pero la sangre de Cristo Jesús me puede cambiar y me puede transformar, me puede renovar y me puede llevar a vivir una vida totalmente diferente. Efesios 2:20 dice que, o 2:10, perdón, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que la sangre derramada en la cruz del Calvario sirve para que yo ahora camine en buenas obras, aún, bueno, ustedes no, pero yo sí, aún cuando yo soy torpe para caminar en Cristo. Pero la Biblia dice que aun cuando yo fuere torpe, el Espíritu Santo me va a ayudar y me va a guiar a caminar por buenas obras, a hacer buenas obras, a vivir en buenas obras. Ahora puedo amar, ahora puedo perdonar, puedo obedecer, puedo honrar, puedo servir, puedo dar. ¿Por qué, hermano? Porque la sangre de Jesús actúa poderosamente en mi vida para producir obras buenas. No por mí, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que ahora actúa poderosamente en mi vida. Entonces, resumiendo, ¿qué hace la sangre de Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué Jesús? Esa fue la pregunta inicial con la que empezamos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dio su sangre en la cruz del Calvario? Porque su sangre, Él sabía que actúa en nuestras vidas. Escúchame, número 1, limpiando, lavando y perdonando nuestro pecado. Número 2, purificando nuestras conciencias. Número 3, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir. Y número 4, haciéndonos aptos o capaces para caminar en toda obra buena. Hermano, vamos a aplicar la sangre de Cristo bíblicamente. Amén. No la apliques en cosas que no la debes aplicar, pero aplícala en estas 4 áreas. Y si las aplicas en estas 4 áreas, hermano, tu vida va a ser transformada completamente, ¿verdad? Aplícalas en estas 4 cosas, porque la Biblia dice que en estas 4 cosas la sangre de Cristo sí funciona. Y esta tarde yo quisiera celebrar la Santa Cena con ustedes y quisiéramos tener un tiempo para reflexionar y para meditar y para pensar, profundizar en lo que la sangre de Cristo puede hacer en nuestra vida. Amén.